Y Carlos Linneo es muy conocido, un gran científico, muy bueno para algunas cosas, para otras no tanto, como ahora veremos, como una persona que le gustaba, que quería clasificar de una manera científica a todo lo que son plantas, animales, en géneros, especies, subespecies, y por lo general hizo un buen trabajo. Y ubicaba a los humanos bajo Homo sapiens entre los primates en la primera edición de su libro. Pero señalaba que las dos especies básicamente tenían la misma anatomía y no encontraba ninguna otra diferencia con la excepción del habla. Por lo tanto, colocó al hombre y a los monos bajo la misma categoría antropomorfa, que significa de forma humana. Bueno, pues aquí ya empezamos a ver algún error importante. Sí que se coloca al hombre humano bajo Homo sapiens, pero en la misma clasificación que los monos como forma humana. Esto ya empezó a ser un problema para mucha gente que creía en la Biblia, ¿no? Porque cada forma era distinta. Algunos detalles que ahora no comentaremos. Y nos dice, Linneo también añadió la especie humana entera dentro de su libro como el Homo troglodita o el hombre de las cavernas. Incluso se desarrollaron términos como hombre de hoy y hombre de la noche. Bueno, pues aquí se introduce junto a la especie humana el hombre troglodita, hombre de las cavernas, que ya vimos que era. La mayoría de estas especies humanas nuevas se basaban en mitos o cuentos de gente que afirmaba haber visto algo similar a un humano. La mayoría de estos cuentos se aceptaban científicamente. Incluso en la clasificación de Linneo de la primera edición incluyó animales míticos como la hidra, el fénix, sátiro y el unicornio. ¿Qué cosas? Un hombre científico de esa época, seguramente un hombre serio, pero que no dejaba de creer en estos mitos o cuentos que todo el mundo creía en esos tiempos, ¿no? El hombre troglodita, el hombre de las cavernas, era considerado pues un humano normal que todo el mundo había visto, pero en realidad nadie había visto, era un mito. Un gran mundo de superstición vivía esa gente, porque consideraban algún mito con una cosa real, cuando en realidad no era así. Y esto se puede mostrar con estos libros. Ya hemos visto, Linneo clasificó muy bien lo que podrían ser plantas y animales. Sin embargo, su incertidumbre sobre la forma de clasificar los simios y los humanos es evidente. Pues sí, muchas cosas las hizo muy bien, pero otras el pobre no lo hizo nada bien. En el tema de clasificación de humanos y simios o monos no acertó. Dice, los afanes clasificatorios de los naturalistas del siglo XVIII condujeron a los conceptos de especie y de raza, cuya aplicación al género humano tiene considerables consecuencias. Un grave error que ya empieza Carlos Linneo en la historia de la evolución, de querer clasificar al hombre como un animal, cuando son dos cosas distintas. Grave error que siguen cometiendo los evolucionistas. Aquí tenemos algunos gráficos más de lo que Carlos Linneo se pensaba que existía y que no existían: el orán negro, el Homo silvestris, orangután, animal nocturno. Todo esto eran cosas que nadie había visto, se pensaban que eran realidad y se clasificaban en un libro científico junto a cosas que sí eran reales. Gran problema. Incluso la mitología griega fue clasificada como algo científico. El unicornio, la hidra, el fénix, el sátiro. Pues todo esto que lógicamente no existe, ya lo sabemos, pues la gente, en este caso Linneo, lo clasificaba como algo científico. Qué gran influencia esta mitología griega sobre esos tiempos, ¿eh? Ya veremos después a qué viene todo esto.
Otro señor, Christianus Emmanuel Hoppius, dice la absoluta confusión reinante en las ciencias de la época acerca del hombre, o más concretamente acerca de los grandes monos y los llamados hombres salvajes, queda demostrada en su obra. Gran confusión en las ciencias de la época sobre la clasificación de los hombres y humanos y monos, y aquí los vemos, los cuatro: el troglodita, el Lucifer, el sátiro y el pigmeo. Venga, cosas raras que nadie había visto, pero consideradas científicas y consideradas como esos eslabones, posiblemente, como Tyson dijo, ¿no? Entre el humano y el simio pondría a uno de estos. Bueno, pero es que estos no existían. Eran creencias, mitos, leyendas. Continuamos con más ciencias de la época, en este caso craniometría. Nos dice: se llama craniometría la disciplina que estudia las diferentes medidas que son posibles obtener en un cráneo. Es distinta a la fisionomía, frenología, pero tienen en común el haber reclamado la capacidad de predecir pseudocientíficamente rasgos de personalidad o inteligencia. Vale, ya vimos que estas ciencias, que no son ciencias, pero que sí eran consideradas como ciencias, a través del análisis y la comparación y las semejanzas de partes del cuerpo, pues pretendían, ¿no?, hacer ver que unos eran de una manera, otros de otra manera, y ver la inteligencia o personalidad humana, ¿no?, a través de estos métodos. A ver, otro personaje, Petrus Camper, fue un médico, naturalista, etc., y inventó el ángulo facial. El ángulo facial, que era una medida diseñada para determinar la inteligencia entre especies diferentes. Vale, otro sistema para determinar, dependiendo de algunos rasgos de la cara, dividir las especies. Por ejemplo, dice que Camper afirmaba que las estatuas antiguas presentaban un ángulo de 90 grados, los europeos de 80, los negros de 70 y el orangután de 58 grados, sin intención de ser racista. Bueno, aquí es lo que nos dice, pero ya se comparaban diferentes razas, especies, eran todos humanos, no hay duda de esto, pero que unos eran de una manera en general, otros de otra, y iban comparando. Quizá este señor no tenía intención de nada, pero desgraciadamente todo esto tendría un efecto contrario. Aquí vemos una imagen con diferentes caras, unas mediciones que hacían estos científicos y que quizá en el principio no significaban demasiado, pero en manos malvadas todo esto se convertiría en lo que veremos más adelante. Jean-Marie d'Aventon, un médico, otro médico, anatomista, y fue este primer intento de comparación craniológica, tuvo una enorme influencia en el pensamiento antropológico posterior, muy particularmente en el siglo XIX. ¿Vale? Otra persona que compara cráneos y se dedica a ver diferencias entre unos y otros, entre razas, animales, etc. Otro científico, médico alemán, Blumenbach, también hacía análisis de este tipo. Ya las divisiones de distintos pueblos, caucásicos, mongoloides, malayos, americanos y etíopes o negroides, ya se iban clasificando las personas por diferentes razas, y aunque no lo hicieran de manera intencionada, simplemente esto llevó a que otra gente pensara mal. En el caso de Blumenbach, que era un abolicionista y cometió el error de clasificar al ser humano por su belleza, a su juicio, en el que los más bellos eran los caucásicos, o sea, los europeos, ¿no? O sea, el modelo ideal
podríamos decir de alguna manera, de humano, eran los europeos, los más bellos, los más inteligentes, pero en este caso quizá no de manera intencionadamente mala, lo dice este señor, ¿no? Nos dice aquí, si bien por lo común se tenía a los africanos por estúpidos e ignorantes, en su opinión, la mayoría de los viajeros corroboraba que no solo los pueblos negros poseían una gran fantasía y una fuerte memoria, sino también que eran sumamente rápidos, hábiles y eficaces en sus trabajos. Pensaba que clasificar a un pueblo en función de los rasgos físicos y capacidades intelectuales de una persona era una generalización absurda que nada tenía que ver con la ciencia. También rechazó la concepción racista, que en un momento, para la mayoría de los científicos, era un prejuicio aceptado que predominaba sobre el juicio independiente. ¿Vale? Y aquí ya nos tenemos que meter un poco en esta sociedad europea de esos tiempos, porque el racismo era algo totalmente aceptado y algo normal. La mayoría de gente era así. Y aunque ahora nos parezca extraño, las cosas, si no eras europeo, no eran nada fáciles. Y nada fáciles significa que seguramente tu vida no significaba nada. Y esto es lo que pasaba en esos tiempos. Tenemos a otro personaje, Andrew Retzius, profesor de anatomía, usó por primera vez el índice cefálico. Hay muchos de estos personajes de los que estamos hablando eran viajeros, gente que se dedicaba a hacer expediciones, descubrir nuevas tierras. Aquí nos lo explicaba antes Blumenbach. Y claro, cuando esta gente llegaba del viaje, explicaba las cosas que había visto. Y depende de cómo explicara esas cosas, la gente creería unas cosas u otras, ¿no? Si el viajero decía que había ido a una tierra, que habían monstruos y hombres de las cavernas, pues la gente se lo creería, porque no había televisión ni medios de comunicación. Entonces esa persona que iba de expedición aportaba mucho conocimiento a la gente que no viajaba, y que la gente que no viajaba se tenía que acabar creyendo, porque si no, al no saber nada más, eran esas las opiniones que contaban. Pero aquí teníamos al señor Retzius, que usó el índice cefálico y clasificó diferentes cráneos. O sea, las cabezas largas y delgadas de una manera serían conocidas como dolicocéfalos. Después clasificaba las cabezas cortas y anchas de otra manera, y otras cabezas intermedias, ¿no? Estaban clasificando por formas, por tamaños, distintas cabezas, cráneos, ¿no? A través de este índice cefálico. Y aunque esto fuera muy utilizado antes, aquí nos dice que ya no lo es tanto, solo se usa para algunos casos de estimar la edad del feto y cosas así. O sea que esto no es nada demasiado importante hoy en día. Pero con todas estas cosas que se iban haciendo, estas ciencias, pseudociencias, surgió una serie de gente que lo enfocó de otra manera. Aquí tenemos a Samuel George Morton, otro médico, etc. Recogió centenares de cráneos humanos de todo el mundo, los estudió y los distinguió en qué punto un individuo dejaba de ser de raza blanca y en qué punto empezaba la raza negra. Empezamos. Morton declaró que podía determinar la capacidad intelectual de una raza según el tamaño del cráneo. Un cráneo grande implicaba un cerebro grande y destacadas capacidades intelectuales, mientras que un cráneo pequeño indicaba un cerebro pequeño y pocas capacidades intelectuales. Pues esto es lo que creía este señor, que no es nada cierto, y estamos hablando de los 1800, no hace tampoco tanto. Y nos dice que este señor, Samuel Morton, es considerado a menudo el fundador de la Escuela Americana de Etnografía, una escuela de pensamiento científico estadounidense